Ya. Bueno, espero que les haya ido bien primero que todo en la prueba de salida. No fueron temas difíciles. Hubo algo que recordé que era acerca de los metales, no metales, metaloides, pero que eso lo veremos ya mismo. Déjenme compartir la pantalla. Hoy vamos a ver lo que es propiedades periódicas, que en sí basa sobre las tendencias. Según el cronograma. Según el cronograma, ustedes el día 3 van a ver tendencias periódicas que conlleva radio atómico e iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, que es lo mismo que electronegatividad. Bueno, eh, les voy a resumir prácticamente esos, esos capítulos, ya que en la, en la guía que ustedes tienen, que yo les pasé y que también les han de haber pasado en SPOL, están las tendencias, pero tienen conceptos. Entonces, vamos, vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Primero que todo, vamos a hablar del radio atómico. Bien, lo voy a abreviar con RA. RA, saben que es radio atómico. Está muy fino. Ya, ¿cuál es la tendencia o cómo se define el radio atómico? El radio atómico es la distancia entre los electrones externos y el núcleo. Como sabemos, hoy tenemos una hora, así que voy a ir literal a la velocidad de la luz. Pero sabemos que en el centro del átomo se encuentra el núcleo. Y que alrededor hay capas y en esas capas están los electrones. Bien, digamos que, pongámoslo de otro color, digamos que aquí hay un electrón. Entonces, ¿qué es el radio atómico? Como les dije, se define como la distancia entre electrones y el núcleo. Es decir, sería esto, ¿ya? Este sería el radio atómico de este elemento, por así decirlo, ¿ya? ¿Cuál es su tendencia? Su tendencia, la vamos a hacer aquí. ¿Ya? Esa es la tabla periódica y la tendencia va a ser hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué significa eso hacia abajo? Que hacia la izquierda aumenta y hacia abajo aumenta. Déjenme escribirle aquí. Aumenta y también aquí aumenta. Oye, no sé cómo escribirlo, pongámosle A nada más. Pero la tendencia es esta, hacia la izquierda y hacia abajo aumenta. Es decir, ¿cuál sería el que tenga el mayor radio atómico? El francio. ¿Por qué? Porque el francio está justo en esta posición. Justo aquí. ¿Ya? Eso como radio atómico. Vamos a poner el radio iónico. Esto no les dieron, no les han dado en la clase de esto, del radio atómico, iónico. No, creo que lo van a ver recién. Ya, como su nombre indica, radio iónico significa de iones, es decir, cationes y aniones. En este caso, em, la, a ver, la explicación primero. Digamos que vamos a tener un elemento, digamos un elemento, digamos que sea el litio.
¿ya? Y vamos a tener el litio, pero en su forma iónica, ¿ya? Tiene un más. Esto también es litio. Si se dan cuenta, la diferencia, ¿no? La diferencia de los dos círculos. El que es solo el átomo tiene un átomo mayor y el, el catión tiene un átomo más pequeño, ¿ya? ¿Esto qué les indica? Que el radio atómico en el elemento es mayor. Cuando es catión. Vamos a ponerle aquí catión. Catión, saben que es un ion positivo. Ya, entonces aquí su radio atómico va a ser mayor a su radio iónico. Ya. Ahora vamos en el caso de los aniones. Vamos a ponerlo con morado. En caso de un anión, sabemos que su carga va a ser negativa. Y su forma va a ser en la forma normal, o sea, cuando es solo un elemento, digamos el flúor, ¿ya? Y cuando es un anión como tal, o sea, con carga negativa, va a ser más grande, ¿ya? Para que tengan la diferencia. Este ya tiene una carga negativa. Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser? El radio atómico va a ser menor que su radio iónico. Es lo contrario, ¿ya? Cuando es catión, el radio atómico es mayor y cuando es anión, el radio atómico es menor que su radio iónico. Ya, esto en cuanto a radio iónico. Déjenme deslizar. Ya. La siguiente que vamos a ver, la siguiente propiedad es la de energía de ionización. Vamos a ponerle energía de ionización. Ya. En esta tendencia va a ser lo contrario a la que vimos primero. ¿Por qué? Porque su tendencia, a ver, primero les voy a decir el concepto. Es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental o basal, que es lo mismo, o sea, cuando no tiene una carga. ¿Ya? El proceso de esta energía de ionización siempre va a ser endotérmico, es decir, que va a absorber energía. ¿Ya? Eso también, digamos, quiere decir que su entalpía es el triangulito, su entalpía es positiva, o sea, es endotérmica. Es un proceso endotérmico. Eso puede también que les puedan preguntar en algún momento. Ya. Bueno. Se representa como, digamos, un elemento gaseoso más energía y esto que va a provocar un mismo átomo pero con carga, o sea es el mismo como ven el X pero ya es con carga más un electrón, ¿ya? Pero ¿cuál es la tendencia? Esto es como la fórmula, pero ¿cuál es la tendencia? Ya, vamos a hacerla aquí. Déjenme subir un poco la pizarra. ¿Ya? Su tendencia va a ser hacia arriba. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que hacia la derecha aumenta y hacia arriba aumenta.
O sea, yo les pongo esto, o sea, si ven la línea hacia arriba, como yo lo entiendo, como yo lo veo, que me gustaría que ustedes lo vean así. No, no se apenan así como que hacia la derecha, sino hacia arriba. Ya saben qué, hacia arriba, ¿qué quiere decir? O sea, la flecha les indica hacia la derecha y hacia arriba. En SPOL les dan estas imágenes, que es lo mismo. O sea, esta afinidad electrónica ya aún no la hemos visto. Ya, esta es la siguiente. Pero, por ejemplo, si se dan cuenta, ¿cuál sería la tendencia de esta? Hacia abajo. Si se dan cuenta, hacia abajo, ¿por qué? Porque aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. Ya, quiero que lo vean así. En SPO les dan esta tabla. Solo les dan electronegatividad. O sea, en el momento del examen me refiero, porque ahora si tienen un taller, lección o algo, les van a pedir todas las tendencias. De hecho, les van a hablar, les van a decir todas las tendencias. Pero en el examen solo les dan esta tabla y la de la tabla periódica normal. ¿Ya? ¿Para qué les dan eso? A veces les piden electronegatividades, pero los valores. Entonces, ahí ustedes ya ven los valores. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? En este caso, el flúor. El menos electronegativo, el francio. ¿Cuál sería su tendencia? Hacia la derecha, ¿ya? Hacia derecha, ya saben que aumenta derecha y hacia arriba aumenta, ¿ya? Eso para que sepan, porque creo que ustedes les van a explicar así con estas imágenes, porque es lo que les han proporcionado como recursos, ¿ya? Pero aquí lo estamos viendo así. Bueno, esto es en cuanto a energía de ionización. Vamos con afinidad electrónica. Afinidad electrónica. ¿Ya? Esta es el cambio, espérenme. La afinidad electrónica es el cambio de energía cuando un átomo gaseoso fundamental o basal acepta un electrón, ¿ya? Eh, prácticamente es lo contrario del anterior. En el ejercicio anterior, si nos damos cuenta en el ejercicio anterior, si ven que el átomo, o sea, el X, eh, o sea, absorbe energía y da un electrón. En este caso es al revés, ya lo vamos a ver. Tenemos un átomo, X, gaseoso, obviamente, más un electrón. ¿Ya? Y esto nos va a dar el mismo X, pero con negativo, más energía. ¿Ya? Se dan cuenta, ahí está la diferencia. Por lo general, vamos a ponerlo aquí, suele ser un proceso exotérmico. Exotérmico. ¿Ya? ¿Por qué exotérmico? Porque desprende energía. ¿Ya? Libera energía, en este caso. ¿Cuál sería su tendencia? Déjenme mover la pizarra. Sorry que me salga tan fea la tabla periódica. Pero ustedes entienden que esto es una tabla periódica, ¿no? Ya, y la tendencia va a ser la misma que la anterior. Ya mismo les hago un resumen de todas, porque hay como una clave, si no es para que sepan cada uno el concepto ya. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Hacia arriba la flechita. Esto quiere decir que hacia la derecha aumenta y hacia arriba aumenta. ¿Ya? Si se dan cuenta, tiene la misma tendencia que la de arriba. Y vamos con electronegatividad. Que esta es la que les dije, que es la que les dan normalmente les dan esta en el examen, pero con los valores. O sea, igual ahí ustedes ya sacan la tendencia. Basta que les den los valores y ya sacan la tendencia. Ya, esta es la capacidad de un átomo para atraer electrones. ¿Para qué? Con el fin de formar un enlace químico. ¿Ya? Esa es la electronegatividad. La tendencia, como le vimos hace un momento, el más electronegativo
el elemento más electronegativo va a ser el flúor. ¿Por qué el flúor? Porque el flúor está del lado derecho. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hacia la derecha aumenta y hacia arriba aumenta. Aumenta. Eso es clave. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? El flúor. El menos electronegativo, ¿cuál sería? El francio, porque están en los opuestos. ¿Ya? Entonces, déjenme ver si en sus temas solo llegan hasta electronegatividad. Carácter, no les dan carácter metálico. No lo veo carácter metálico, pero igual se los voy a dar. Por si acaso. Ay, aquí me comí la D. Espérenme. Ay, Dios. Ya, ahora en cuanto a carácter, voy a poner la C, carácter metálico. Ya. Es cuando un elemento se considera metal desde un punto de vista electrónico. Cuando cede fácilmente electrones, es lo contrario a la electronegatividad. Este, en cambio, cede. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, déjame subir la tendencia. Ya, la tendencia va a ser hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que hacia la izquierda aumenta y hacia abajo aumenta. Ya, es lo contrario. Ay, no entendí. ¿Se escucha una publicidad? Sí. Sorry, se me abrió Netflix. Ya. Entonces, esa sería la, la tendencia de carácter metálico. Es lo contrario de electronegatividad. ¿Ya? Entonces, ahora para resumir todos esas tendencias, ¿ya? Voy a hacer dos tablas, o sea, dos de estas tendencias, para que ustedes se lo aprendan abreviado, ¿no? Vamos a ver em, o sea, en cuáles tendencias van la flechita hacia abajo, ¿ya? Y vamos a poner acá otro color. Cuando van hacia arriba. ¿Ya? Entonces, las que iban hacia arriba eran energía, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Ya, solo en esos tres casos va hacia arriba. Y en las que va hacia abajo, déjame ponerle. Ya, en los que va hacia abajo es radio atómico, carácter metálico
Radio iónico es el que no tiene como tendencia, si se dan cuenta, porque ese depende si es un catión o un anión, ¿ya? Ese entonces no tiene tendencia y el resto sí. Pero ya saben que el radio atómico en una carga negativa, el radio atómico va a ser mayor que el radio iónico, y en caso de ser un catión va a ser lo contrario, el radio atómico va a ser mayor que el radio iónico. Ya, igual eso lo tienen arriba. Eso sería en cuanto a resumen de las tendencias. Ya, hacia abajo, ¿qué quiere decir? Que aumenta. Espero que me entiendan esto. O sea, esto quiere decir un más, por así decirlo. Ya. Más significa que aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Y acá igual. Ya. Quiere decir esto que aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Es lo contrario. ¿Ya? Eso para que tengan en cuenta. Lo que sigue después de ese tema es enlace químico. No, creo que eso no les van a dar aún. No sale aquí en los temarios, pero eso siempre dan, siempre dan. Se parece mucho a eso. Ya, entonces vamos a ponerle con otro color. Enlace químico. Primero que todo, sí quedó claro lo de las tendencias. Solo es aprenderse las tendencias. Igual ahí está el resumen, que hacia abajo cuáles van y hacia arriba cuáles. ¿Ya? Ahora en enlace químico. ¿Ya? Enlace químico, pongamos aquí como que se clasifican primero en enlace iónico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un enlace iónico? Que va a ser la unión de un metal y no metal. Voy a poner aquí metal y no metal. ¿Ya? Ahora, visto desde la tabla periódica, vamos a tener algo así. ¿Ya? Ustedes saben que esta es la columna 1A. 1A y esta la 8A. Esta que está aquí, ¿no? Sino que no me alcanza. Pero digamos que tenemos algo así. ¿Ya? Lo que quiero que sepan es que como es la unión de un metal y no metal, o sea, ¿qué elementos formarían un enlace iónico? O sea, rápido, como que rápidamente. Todos los que estén aquí y todos los que estén acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que del lado derecho están los no metales y del otro lado los metales. Algo que me estaba olvidando antes de continuar, es que en la tabla que yo les presenté, bueno, que en SPOL les dan, ¿ya? Aquí el hidrógeno es rosado, debe ser rosado, ¿ya? No sé si lo notaron, pero en la lectura que ellos les mandaron, les dan esta tabla, pero no les pintan el de aquí, el rosadito, ¿ya? Eso como les han dado o sea, escrito, ¿no? En el formato PDF. Ya se los busco para que lo vean. Por eso es importante leer esto, porque ellos les dan esa tabla, pero miren, esta es la tabla. Y si ven el hidrógeno no está. Y aquí en el concepto, aquí en la última línea, dice el hidrógeno, a pesar de no estar en la familia de los elementos alcalinos, a pesar de estar, perdón, en elementos alcalinos, también es un metal. Por eso es que normalmente le dicen todos los alcalinos, digamos, son no metales, perdón, son metales. Entonces, la excepción sería el no metal. Lo que yo les sugiero aquí es que impriman la tabla a color
y le cambien el color al hidrógeno para que se les memorice. Ya, porque ahí los tienen amarillo y se van a confundir. Eso puede ser una pregunta de taller o de lección, tal vez. ¿Ya? Porque en lecciones anteriores preguntaron eso. ¿Ya? Y se me estaba pasando por alto. Y por eso les digo, es importante que ustedes lean. Así lo veamos aquí en clase, es importante que ustedes lean eso antes de los controles de lectura. Hay detalles que, como les digo, en esa imagen no está, en la imagen que ellos proporcionan aquí, pero lo están dando escrito, en palabras. Eso antes que. Bueno, volviendo aquí, el enlace iónico, entonces, ¿cuáles van a ser los enlaces, los elementos o los átomos que formen rápidamente un enlace iónico? Los tecnometales y metales, ¿ya? Unas características de estos son que están normalmente en estado sólido, se disuelven en compuestos polares covalentes, sus puntos de fusión son altas y se diferencia, la diferencia, vamos a anotarlo por aquí, la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7. ¿Ya? Vamos a poner, eso es diferencia, ¿no? La diferencia de electron. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos, ay, perdón, aquí, eso es al revés, es menor. A ver, esperen un ratito. Mm, mm, mm. Sí, es mayor, perdón. Ya. Entonces, digamos, vamos a escoger dos átomos, ¿ya? En esta columna podemos escoger el flúor. El flúor ya sabemos que va a tener una carga negativa y pongamos cualquiera, pongamos el litio, ¿ya? El litio. Ya, digamos que esto ya es un fluoruro de litio. Vamos a ver la electronegatividad en la tabla periódica, digo en la tabla de electronegatividades que a ustedes les proporcionan. Ya, si nos damos cuenta, el flúor tiene electronegatividad igual a 4. Entonces, vamos a poner 4. La electronegatividad, ¿a qué va a ser igual? A 4, siempre es el negativo, menos el litio. Vamos a ver cuánto tiene el litio, que tiene 1. Ajá, ya, si bien tiene 1. Ya, entonces aquí ponemos 1. ¿Cuánto sería la electronegatividad? Sería 3. ¿Es mayor a 1.7? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un enlace iónico. Hay un enlace iónico. Y así lo pueden probar con cualquier número. Por eso les digo que a veces le dan los números. Le dicen cuál es la electronegatividad o forma un enlace iónico tal y tal elemento. Entonces ustedes lo ven en la tabla. ¿Ya? Pero fácilmente ustedes, ¿cómo determinan si hay o no hay enlace? Cuando vean un metal y un no metal. ¿Ya? Esa es la clave, porque van a ser como opuestos. Vamos con el siguiente. Sería enlace covalente. Vamos a ponerle solo la E. Enlace covalente. ¿Ya? Aquí no siempre, pero normalmente las moléculas van a ser no metal, no metal y no metal.
¿ya? Ahora, en enlace covalente van a haber diferencia de electronegatividad polar, polar y apolar, que es lo mismo que no polar. Apolar es lo mismo que no polar. Vamos a poner aquí diferencia de electronegatividad. Ahí no me alcanza. ¿Ya? ¿Cuándo es polar? Cuando va a estar entre 0 y 1.7. Recuerden que el anterior es mayor a 1.7. ¿Ya? Entonces, cuando es un enlace polar, va a estar entre 0 y 1.7. Puede que estos valores hayan cambiado, no he revisado la plataforma, pero no cambia mucho, digamos que sea 1.3 o 1.6. ¿Ya? Me parece que vi algo así en el semestre anterior, pero igual hay que revisarlo, ¿no? Y cuando es apolar es cuando va a ser igual a 0. Igual a 0. Eso normalmente va a ocurrir cuando sea una molécula diatómica o cualquier elemento que tenga el subíndice 2, que es lo mismo. ¿Ya? Ahí va a ser apolar. Vamos a ver un ejemplo, por decir. En este caso vamos a poner, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas moléculas son diatómicas? Cualquiera. Creo que sí pueden hacer el micrófono. No estoy segura. 7. 7. Ajá, exacto. 7. ¿Ya? Eso es clave porque al momento de usted, o sea, no ahorita, no hablemos de formulación ahorita, pero al momento de usted formular, por ejemplo, qué sé yo, digamos que tienen un óxido de hierro, digamos, ya, más hidrógeno solo. Ustedes no pueden poner así hidrógeno solo, siempre el 2, porque es una molécula diatómica, o sea, jamás van a poner hidrógeno solo, ya, ni el flúor, ni todos los que son eh, las diatómicas, ya. Entonces, como les digo que el apolar normalmente son las moléculas diatómicas, por ejemplo, el cloro 2. ¿Cuál va a ser? Obviamente, vamos a ver, la diferencia de alternatividad, ya sabemos que va a ser 0 porque son dos moléculas. Entonces, si vamos a la tabla, vemos que el cloro tiene una electronegatividad de 3. Entonces, aquí va a ser un cloro 3 va a ser igual a 3 y el otro cloro va a ser igual a 3. Entonces, al restarlo, ¿qué les va a dar? 3 menos 3 es 0. O sea, la diferencia, vamos a ponerlo así, espero que me entiendan para no escribir todo. Va a ser así, mira, diferencia, esto es diferencia. Diferencia de electronegatividad va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, si ustedes les dicen, es una molécula apolar el cloro, o el cloro en fórmula, en su forma diatómica, dicen sí. Basta que les pongan un elemento con un subíndice 2, ya saben que sí. ¿Ya? Y vamos a hacer un ejemplo con polar, un elemento polar, puede ser el CO2. El CO2, ya, el CO2. Entonces, aquí, ¿cómo sería? El cloro, vamos a ver el cloro, creo 2.5. No es necesario que se aprendan estos valores, por si acaso. Carbono 2.5. Carbono 2.5. Y el oxígeno 3.5.
El oxígeno 3.5. ¿Ya? Entonces, la diferencia de electronegatividad, digamos, aquí la electronegatividad va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces, 1 está entre 0 y 1.7 incluido, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una molécula polar, tiene un enlace covalente polar, ¿ya? Es un ejemplo para que tengan de los dos. Vamos con el último, que es enlace metálico. Este creo que ni se los ponen, se los voy a mencionar igual. El enlace metálico. Hoy ya nos queda poco tiempo. Les quería hacer una retroalimentación de lo que fue, como les fue cierto, en su prueba de salida. Mínimo tienen que tener mayor a 8. Hubieron ejercicios que tenían que haber leído hasta, bueno, tenían que haber leído hasta más o menos configuración electrónica, porque ustedes tienen que saber que era S, que era P, que era D, que era D, E, F, todo eso. O sea, miren hasta donde les dicen, van a tomar, digamos, esos capítulos principales, que son tabla periódica, pero también les estoy incluyendo algo de abajo, algo de menos mal, yo he hecho ejercicios de eso, pero, o sea, para que vean la dificultad. Ya. En lo de enlace metálico, no se trabaja con una diferencia de electronegatividad, sino que el enlace químico mantiene unido a dos átomos metales entre sí, ¿ya? Decir, digamos, aquí tenemos el oro, el enlace metálico. Por eso digo que casi no le toman en cuenta esto. Digamos que este es el de aquí y este es el de acá. Y este va a ser el enlace metálico, ¿ya? O sea, casi no se atraen. Eso quiero decir. Pero lo importante aquí es que casi eso no toman. Pero lo que sí es enlace covalente y enlace iónico. Cuando es apolar, cuando es igual a 0, cuando es polar, cuando está entre 0 y 1.7, y cuando es mayor a 1.7, enlace iónico. ¿Ya? Eso. Más, creo que ustedes tienen un taller, hoy solo tenemos una hora. Ustedes tienen un taller. Mm, mm, mm. Ustedes tienen un taller, me parece. Ajá, aquí, taller 1, o sea, el 4 tienen un taller ustedes acerca de tabla periódica y ejercicios generales, o sea, todo lo que conlleva eso, de semana 1, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, esto creo que tomaron el semestre pasado, en un taller, en el primer taller, para que lo chequen. Si quieren, creo que no se los he pasado, ya lo voy a adjuntar al grupo y a, por ejemplo, miren, eso es un taller, o sea, para que vean la dificultad, ¿ya? Todo es acerca de los primeros capítulos. Por ejemplo, creo que los talleres son grupales. Es bueno que ustedes hagan grupos con gente que ustedes vean que participa, que está atento, que escribe, para que se ayuden, ¿ya? Y no sea una carga, por así decirlo. Esto no me va a dar tiempo para resolverlo. No me va a dar tiempo, son las 5:35. Pero sí me gustaría que lo resuelvan que lo vayan resolviendo antes de que vayan a ese taller. No les digo que este es el taller que les van a poner, no, pero para que tengan una diferencia. Por ejemplo, en el primer tema, rápidamente les dan eh, aquí les dan los nombres, muchos elementos, y ustedes tienen que diferenciar si son elementos de transición, si son térreos, nitrogenoides, halógenos. Lo que sugiero es que vayan sacando, por ejemplo, pongan, qué sé yo, elementos de transición. Y todos los de transición los van tachando y los van adjuntando. Así tienen que el tiempo vuela. Asimismo en los alcalinos térreos, nitrogenoides.
Ya con eso ya pueden diferenciar. Por ejemplo, aquí, si nos damos cuenta, nitrógenoides hay 4, entonces eso como que no les ayuda mucho, pero aquí ya está la diferencia entre halógenos y los alcalinos térreos. Entonces, mi sugerencia es que vayan poniendo solo las abreviaturas, vayan diferenciando cuáles son de transición, cuáles no. En el segundo tema, bueno, les hablo un poco de teoría. Acá metales, no metales, metaloides. Acá sobre las tendencias periódicas. Acá sobre símbolos, tienen que saber eso. Uf, ya, o sea, ya. Esta es sencilla, sencillísima. Acá son afirmaciones a sí mismas acerca de las tendencias. Todo lo que conlleva el primer capítulo, ¿ya? Pero ya les digo, no es este el que les van a tomar, pero sería bueno que lo hagan para que ya tengan una idea y ya vayan rápido, o sea, si les toman algo similar, que estoy segura que sí. Por mi parte, creo que esto sería todo. Estas, como saben, los van a cargar igual en la plataforma para que tengan como guía en su cuaderno. Buenas. Buenas. ¿Sí me escuchan? ¿El hidrógeno es un metal, no metal o metaloide, compañero Javier? Es un gas, o sea, no es metal, no es metálico. ¿Pero dónde entraría? ¿En metal, no metal o metaloide? El hidrógeno. No Ahí tienen la metal. tablita. Eso, excelente. El hidrógeno en las tablitas que están aquí me parece que está pintado diferente, ¿no? Está celestito, ver si lo ven que es celestito, el símbolo del H. Es Ujú. porque está en la parte de los no metales, solo que lo han puesto ahí, pero tienen que saberlo, ¿ya? A ver, ¿Cuáles el son? Una pregunta también podría ser cuáles son los elementos líquidos vamos a de tomar la la, tabla periódica. vamos a tomar Eso, la eso creo que lección. nunca les he hablado sobre cuáles son los elementos. Los elementos líquidos son el bromo y el mercurio, creo que es. Pero son los que están en rojo, si lo diferencian. Sí, ¿Ya? Y exacto. gases serían todos los no metales, perdón, todos los gases nobles, más el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Miren, ustedes en Google ponen, ¿no? Tabla periódica dinámica y les va a salir algo así, que eso a mí me gustaría que sepan, cuando tengan alguna duda, miren, miren. Ya, esto les va a aparecer cuando ustedes pongan tabla periódica dinámica. No sé si lo sabían, pero ustedes seleccionan aquí metal, todos los metales. No metales, ¿sí ven? Ahí está sombreado ay, el, espérenme. Ya, está sombreado el hidrógeno y los metaloides, que aquí les ponen como semimetal. Les sale todo. Ustedes quieren, digamos, saber del cromo, les sale todo. Su peso, la energía, la electronegatividad, todo. Ya, pero eso es como para una guía nada más, porque esto ni de broma les van a dar en. A ver, eso es para aprender. Ajá. A ver, vamos a seguir tomando la lección. A ver. A ver, el manganeso, compañera Lilibet. ¿Qué viene a ser el manganeso? ¿Metal, no metal o metaloide? El manganeso. Que irnos aprendiendo un poquito los símbolos. Manganeso tiene que más o menos relacionarlo. A ver, ¿qué símbolo puede ser? Empieza con M, manganeso. Esa es una clave. O sea, porque se Normalmente, pueden normalmente. confundir. Se pueden Claro. confundir. Aquí sí les recomiendo estudiárselo. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? ¿MG o MN? Es- MG. MG. No, MG, no me acuerdo. no, es lo ¿Cuál viene a contrario. ser? Magnesio. El MG es magnesio, ¿verdad? Es lo contrario. Mira, aquí creo que en la Me, tabla. me disculparán chicos, pero como saben, yo no soy profesor de química, así que... Miren, aquí está. MN es manganeso. O sea, recuérdenlo como man, o sea, como N. Entonces, el otro es mag con G. Mag. Entonces, Mg, ya, magnesio. Y Mn, o sea, manganeso, ya, Mn. Esa tabla Esa está, es está clave. chévere. Ese link, por ejemplo, páseselo a profesora. Ese link
páseselos por el chat de Zoom, para que lo vayan guardando, porque allí pueden aprenderse bien los símbolos. Ujú. Los símbolos y los nombres. Está el Porque ustedes saben que nombre. en las pruebas de Sport no le ponen el símbolo, le dan el nombre. Usted tiene que saber Ahí qué sí hay una significa pregunta en cada el uno. taller sobre eso. Les dan los nombres y ustedes tienen que ver cuál símbolo es. Y A ver, de vamos con ley la, seguro va a estar eso. vamos con la siguiente, a ver. Compañera María Chafla, a ver, vamos. Entre el litio y el rubidio, ¿sí? Entre el litio y el rubidio, ¿quién tiene la mayor afinidad electrónica? Entre el litio y el rubidio, ¿cuál tiene mayor afinidad electrónica? Identifica dónde está el litio y dónde está el rubidio. ¿Y cuál de las dos tiene la mayor afinidad electrónica? Grupo 1A. Ujú. ¿Cuál era la tendencia de afinidad electrónica? Recuerden que todas esas figuritas, esas tablitas, ya lo van a tener, ya creé las carpetitas de recursos en la plataforma, y ahí les vamos a ir poniendo todo eso, ¿no? Les voy a poner la ayuda. La ayudita que la El necesiten. litio, era el litio. El litio. Sí, A ver, No. profesora. sí. O sea, porque tenemos estos dos, litio y rubidio, dijiste, ¿no? Ya. Sí. ¿Cuál es la tendencia aquí? Hacia arriba, a la derecha. Entonces, aquí como están en el mismo lugar, solo tienen que ver que hacia arriba aumenta. Entonces, el Exacto. litio va a tener mayor afinidad electrónica. Bueno, ya, creo que todos están como dice aquí Tienen mi que amigo, aprenderse las tendencias, están chill. sí o sí. Esa Chicos, puede ser una estudiar pregunta. entonces. Ujú. O sea, claro. Tipos así les pueden tomar en los controles de lectura, como les acabo de tomar ahora. A ver, dígame este que es metal no metal, este que es halógeno. Entre O los entre dos, ¿quién tiene este y más? este, quién tiene Ajá. mayor afinidad o quién tiene energía de ionización, cuál es Entonces, más chicos, electronegativo, etc. al igual que en matemáticas, aquí también hay que practicar. Ustedes saben, ¿no? Física, química, hay que practicar, ¿no? Ya ustedes tienen allí, por ejemplo, todos los recursos que les vamos a dar. Ese tallercito en blanco también se los vamos a Voy a pasar para adjuntar. que vayan estudiando en los recursos. Entonces ya ahí pueden ir Pepa a su control de lectura y porque tienen un control de lectura más mañana, ¿verdad? De química, parece. De afinidad de esto de aquí, las tendencias. Ah, exacto. Y también tienen el día Igual, viernes un taller, igual ¿sí? lean, o sea, aparte de lo que yo les di ahorita, el resumen, ustedes lean lo que les dan, los insumos que les dan. Ese, Lean. ese PDF es muy bueno, ya lo enseñó, ¿no? Ese PDF tiene todos los conceptos que van a ver en química. Está todo resumidito y bien explicado, me parece. Entonces, ese ¿Cuál también sería es bueno. el Le que vamos les a pasar ese. adjuntan? Ujú. No, este no les adjuntaron. Química todo es un PDF que nosotros tenemos donde está todito. Eso no les dan. Mm, Parece que ustedes les dan recortes de ese PDF. Y está unido todo. Entonces, sería bueno que ya lo vamos a poner también en los Miren, aquí recursos para están las que... tablitas. Claro. Ajá. Chequen todo lo que les dan, todo, todo. Si les han mandado videos, lo mismo, chequen, porque esto va a ser, y ya les digo, estos primeros pruebas de salida, talleres, son donde ustedes tienen que sacarle provecho, porque si no lo sacan Ya, ahorita, ya les digo, difícil. ya les explico lo del Francio, que viene de Francia. Ah, no, es que no sé de quién era el control que tú mandaste. Hay una foto, creo que era de la compañera María Chafla. Ah, Hay ya, una pregunta que decía, identifique cuál de estas afirmaciones no corresponde en a la la que se selección equivocó. de un elemento químico. Ujú. Había una que decía que se considera el lugar o el nombre de una ciudad. ¿Tú lo tienes Y ahí? no, pero o sea, lo menciono rapidito. Y a mí se me ocurrió el Francio. Yo dije, el Francio viene de Francia. Entonces tal Ah, vez sí, a veces sí nombran a los elementos o sea, respecto a la ciudad. Y esa no país. era la respuesta. Ajá. País, ciudad, lugar. Ujú, ajá. Y miren que eso creo que no les dan aquí, no les Claro, ni de dan, broma. Eso no les dan y les toman. O me sea, eso quiero también parece, no sé si que ustedes lo vean. han chequeado. Claro, no, de eso no hablan. En la historia nunca he visto que hablen de eso. Entonces, por ejemplo, ahí dice, tienen origen o sea, en honor a científicos, en honor a palabras latinas, pero yo del lugar no vi nada, ni de país. Pero ya les Ujú. digo, o sea, a veces suele pasar eso, ¿no? Y ya les digo, o sea, si se caen en una preguntita, en dos preguntitas, no pasa nada, o sea, es un control de lectura, pero como dijo aquí la profesora, lo ideal es aprovechar los puntos. Ujú. Y creo yo que aquí todos sacamos más de 8, más de 6 en los controles de lectura de química. Hoy van a tener uno de matemática, ¿ya? Yo les mandé un videito en el grupo. Ajá, lo que usted mandó el video es relacionado a los temas que vamos a ver mañana, porque se supone que el control de lectura es con lo que vamos a ver mañana. De matemáticas van a dar uno hoy, pero esto que está explicando la Por profesora de eso, química, no, claro, no, es sí, para... el video que usted mandó es el tema que vamos a ver mañana.
porque así es el control de lectura. El ¿En control cuanto de a lectura química o en cuanto a matemáticas? en todo, así, o sea, porque ellos toman, por Ah, eso sí. ejemplo, claro, o sea, de que nos van a tomar hoy día, pues una lección de lo que vamos a ver mañana, así es. Claro, claro, Ujú. Por exactamente. eso se llama Yo control le, de lectura. Ustedes tienen que haber leído ya eso. miren, por Sí, ejemplo, sí, yo en matemáticas les expliqué hasta propiedades, ¿no? Les mandé a estudiar las propiedades, les dije en el videito que les mandé, por ahí hice un ejercicio de cómo usarlas. Y eso es lo que van, o sea, hasta allí es lo que van a ser evaluados hoy. Y mañana, en la clase de matemáticas, el profe, asumo yo que les va a hacer una retroalimentación de eso, van a ver más de ese tema. Pero, o sea, la idea es esa, ¿no? Nosotros vamos a ir un poquito más adelantados aquí en las clases en vivo. Por ejemplo, esto no lo han visto en química tampoco, ¿sí o no? Lo que es tendencia, nada de eso lo Recién han lo visto. van a ver. En cambio, ustedes ya van a ir preparados un poco para sacar una buena nota en el control. Así es como vamos a hacer en todas las materias. Chicos, 6 y 10 vamos a comenzar con física. Vamos a dar un recesito de 10 minutos, 6 y 10 en punto, 6 y 10, comenzamos con física, ¿ya? Un recesito, vayan a tomar agua, lo que sea, 6 y 10, ya aquí se conecta el profe y le doy el paso, ¿ya? Gracias, chicos.